Ustedes son muy importantes para mí. El tema que desarrollaremos hoy es creer correctamente para ser salvo. Dios no quiere que te alimentes del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino del árbol de la vida. Antes de nuestra conversión, nuestras buenas obras no podían trasladarnos al reino de justicia, al reino de Dios. Estábamos en prisión en un reino de pecado. Pero ahora, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, y por la fe en su obra, Él nos hace justos, completamente justos. Él nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora que fuimos trasladados al reino de justicia, hagamos lo que hagamos, seguimos perteneciendo a ese reino por pura gracia, por la pura gracia de Jesucristo. Ahora que somos salvos, no podemos perder la salvación. Reiterando lo dicho, antes de nacer de nuevo, las cosas buenas que hacíamos no podían trasladarnos al reino de justicia. No, de ninguna manera. Siguiendo el reino de la muerte, para ser trasladados al reino de Jesucristo, se necesita de su obra redentora, la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Qué puede hacer pensar al ser humano que los salvos que ahora están en el reino de justicia, alguna obra mala, algún pecado que cometamos, nos pueden volver al reino de la muerte? No es posible, porque ya estamos en el reino de justicia. Los que se oponen a esta enseñanza, en realidad lo que están haciendo es descalificando la obra que Jesús hizo en la cruz. Estamos deshonrando lo que Jesús llevó a cabo en la cruz, ofreciendo su propia sangre. Eso no quiere decir que estamos a favor del pecado, de ninguna manera, bajo ningún concepto, porque Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿Eso quiere decir que voluntariamente vamos a pecar? No. La sangre de los toros del antiguo pacto, los sacrificios del antiguo pacto, ofrecían un perdón temporal, pero la sangre de Jesucristo, a diferencia del antiguo pacto, obtuvo redención eterna, nos enseña la palabra. El Evangelio no se trata de nuestro comportamiento, el ser salvo. El Evangelio produce un comportamiento recto delante de Dios, y eso es necesario que nosotros creamos correctamente para que se manifieste esta obra en cada uno de nosotros. Y de ese modo, nuestra vida será una vida de bien, una vida correcta. Cuando se predica la verdad, entonces surge un arrepentimiento que conduce milagrosamente por una obra de Dios a vivir según su voluntad, la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 5 dice: y por quien, Jesús, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, atienda bien, para la obediencia a la fe. ¿Qué es la obediencia a la fe? No es la obediencia a la ley, es la obediencia a la fe, es creer lo que dice la palabra de Dios, específicamente en el nuevo pacto. Lo que el diablo ataca
cuando creemos que somos justos por la fe, es siempre esta gloriosa verdad que está contenida en la palabra de Dios. Mis primeros pasos como cristiano la llevé a cabo en una religión legalista que me enseñaba que por cualquier causa yo podía perder la salvación, es decir, podía perder la justicia, dejaba de ser justo delante de Dios. Pero debemos entender y creer que Jesús trajo una justicia eterna. La Biblia nos enseña que todos fuimos pecadores en algún momento de nuestra vida, no por nuestro propio pecado, por el pecado de un hombre, Adán. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos por naturaleza, porque nacimos en ese reino de tinieblas a causa del pecado de Adán. De la misma manera, los que somos salvos, somos justos por la obediencia de un hombre, Cristo, porque creemos en la eficacia de su sacrificio. Repito, no es por nuestra obediencia, sino por el de un justo que obedeció en todo a Dios, nuestro querido Salvador Jesucristo. Muchos creen que vivir así conduce a una vida licenciosa, pero eso no es así, es todo lo contrario. Hoy oímos predicaciones contra el mensaje de la gracia que nosotros proclamamos como nos enseñó el apóstol Pablo. Sin embargo, su vida finalmente es un desastre. Pero dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo actúa? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora les invito a orar para que Dios haga una obra en este mismo momento en todos aquellos que aún no han comprendido que la salvación es una obra soberana de Dios, llevada a cabo por medio de nuestro querido Salvador Jesucristo, y que no merecemos esta salvación, que somos salvos pura y exclusivamente por su gracia. Por eso te pedimos, Padre, toca los corazones para que puedan comprender este mensaje que nos conduce a exaltar en toda su magnitud la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Obra, querido Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.